Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo, para que demos lectura al verso 33. Verso 33 del Santo Evangelio según San Mateo. 13:33. La parábola de la levadura. Leámosla, pastor. Mateo capítulo 13, verso 33 dice: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No sé si ustedes se habrán detenido a pensar lo que es la levadura en la Biblia. Y de una manera particular en el campo ceremonial del pueblo israelita. La levadura siempre fue símbolo del mal, del mal. Pero ¿cómo le parece que estaba mirando yo las diferentes posturas relacionadas a la levadura, sobre todo en el pasaje que nos ocupa? Y hay quienes creen que el reino de Dios es esa levadura. Y que la mujer, pues, es obvio, es Israel, así lo interpretan, que la levadura es el establecimiento del reino y que, bueno, va a contagiar o a leudar al mundo entero. Una interpretación que realmente está fuera de todo sentido desde el punto de vista bíblico, porque la levadura no fue, ni es, ni será algo aceptable delante de Dios. Jesús fue claro: guardaos de la levadura de los fariseos. Los discípulos pensaban que se refería al pan. Jesús les dijo que era la falsa enseñanza. Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, él hace alusión acerca de hacer la Pascua con panes, ¿cierto? Sin levadura. Entonces vamos por partes. ¿Cuál es el pensamiento central de la parábola? Si se toma bajo la figura levadura, entonces estamos hablando de la doctrina. O sea, el punto de partida es en sí la doctrina de la cual Jesús dijo que tenían los fariseos. Pero vamos a tratar como de alegorizar para que la gente pueda asimilar un poco o comprender un poco esto. Yo diría que la mujer es Israel, que la levadura es la doctrina de los fariseos, ¿sí? Que llega a contagiar y a contaminar por completo en el tiempo que se da la parábola. Es importante también aclarar eso, porque la parábola hay un tiempo y un lugar, ¿ya? Entonces, desde ese orden de ideas, Jesús, hablando acerca del reino, porque mire que la parábola es del reino de los cielos. Esa es la parábola. Y entonces hace ver que se da una leudada total en toda la masa. Si uno mira, uno pudiera decir que se refiere a la humanidad que llega a ser, pues, de alguna manera afectada con todo aquello, no mostrando con esto lo que algunos teólogos y escritores plantean con relación al tema, diciendo que la levadura es de alguna manera símbolo del reino que ha de ser sembrado
y que todo el mundo va a ser consciente al respecto. Más bien se refiere a que la mujer tomó la levadura y ha contagiado lo relacionado a la obra de Dios. Ese es el pensamiento que se ajusta a la correcta interpretación. Yo estaba mirando, por ejemplo, los apuntes del doctor Scofield con relación a la levadura. Y solo aparece como parte importante en una de las ofrendas que tenía que ver con las primicias. De resto, siempre fue tenida como símbolo de contaminación, que para nada beneficia el proceso del reino de Dios en el campo del progreso, sino que más bien afecta, porque es muy similar a la contaminación, al hedor, al rechazo que genera, por ejemplo, los resultados de las aves en el árbol en la planta de mostaza. ¿Qué dicen ustedes? Cuando uno mira aquí las conclusiones y estos que ya de alguna manera el Señor nos da la oportunidad de interpretarla, porque no están explicadas por Él, sino que abre un panorama para que uno pueda hacer una Él lectura. dio el manual de interpretación. De interpretación del manual. Y hay un factor común que está en las tres, ¿no? Si usted mira el maligno quitando la semilla, después el maligno tratando de parecerse al trigo, y aquí también buscando la manera ya en el producto final del trigo, también ejerciendo, leudándolo, ejerciéndole una contaminación, produciéndole una alteración a la verdad, ¿sí? Y miramos cómo siempre en las parábolas que hemos venido estudiando está la advertencia de todas esas momentos en que la misma semilla, la misma planta y ahorita como producto que es la harina, va a seguir sufriendo, porque podemos decirlo así, todas esas contaminaciones a la cual está expuesta. Hay una cantidad de versículos que nos ayudan a entenderlo. Mire lo que el apóstol dice: así como hubo falsos profetas en el pueblo, así habrá entre vosotros, o se levantará entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías. Ahí está la levadura. ¿Cierto? Jesús dijo: un poco de levadura leuda toda la masa, refiriéndose a la enseñanza alterada de la ley que enseñaban los fariseos. Pablo, escribiendo a los corintios con relación a la sanidad de la doctrina relacionado con la resurrección, él dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Juan, escribiendo en su segunda carta, dice: si alguno viene a vosotros con una doctrina diferente a la que habéis aprendido, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, para que no os hagáis partícipes de sus malas obras. Con ello, muestra el escritor y la Biblia en general que uno de los problemas que puede afectar al cristiano, porque una cosa es el contexto en que se da la parábola, otra cosa es lo que hoy implicaría en la vida del cristiano. ¿Está claro? Porque recuerde lo que hemos venido diciendo. La Biblia fue escrita en un contexto, en un tiempo, pero que de alguna manera va a traer repercusiones positivas o negativas en la práctica del cristiano de hoy. Uno mira, por ejemplo, el caso de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Recuerden lo que pretendía allí darse, liderado por Pedro y Bernabé, que era mezclar la ley con la gracia. Era leudar, ¿cierto? Sí, señor. Era llevar a que los hermanos de Asia Menor terminaran
siendo como judíos cuando habían sido salvos por gracia. Y entonces cuando uno lo trae al tiempo moderno, dice uno, venga, hay que poner cuidado en el ejercicio de la fe. Mucho. Porque así como las aves del cielo vinieron e hicieron nido en la hortaliza o en la planta llamada, se me fue el nombre. Mostaza. Así también va a venir a la vida de los cristianos diferentes influencias que están relacionadas con corrientes filosóficas, pensamientos teístas, pero que al final terminan siendo politeístas. Hay un sinnúmero de cosas que pueden afectar el crecimiento del cristiano en relación al conocimiento del Dios que adora, porque hay un boom de información de todas las vertientes, y en la medida que se va dando la globalización y la apertura de fronteras, las prácticas, las creencias, las sectas también van llegando al país con unas propuestas totalmente diferentes a las que los cristianos hemos tenido como práctica en el desarrollo de nuestra fe. Y a veces hay ciertas cosas atractivas, como le sucedió, por ejemplo, a la iglesia de Colosas, que cambiaron en un momento determinado lo que era vivir por la gracia para ceñirse a un culto voluntario de apariencia, que al final, dice Pablo, aunque tenga cierta reputación de culto voluntario y de duro trato del cuerpo, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Yo pudiera decir esta mañana aquí que si de algo debemos de cuidarnos los cristianos es de la levadura. Y ahora no de la levadura del sábado. No. No de la levadura de la nueva luna. Ojo, aclaro, no porque la ley como tal y sus festividades fuera mala, sino por la perversión de la ley que fue el resultado de los ajustes de los fariseos, buscando con ello mostrar que eran más piadosos que Dios mismo y más estrictos que Dios mismo en la esencia de la ley. Porque recuerde que la ley de alguna manera fue alterada por las diferentes tradiciones, de tal forma que un día Jesús dice: han seguido doctrinas y mandamientos de hombres y han hecho a un lado la ley. Eso puede pasarle al cristiano cuando presta atención a todo lo que se mueve en las redes, a las diferentes posturas que surgen, inclusive dentro del cristianismo. Porque como ya es un árbol grande, entonces vienen de toda parte y cualquier cantidad de pensamientos diferentes que en un momento determinado pueden desviar la atención del cristiano del verdadero sentido de la fe. Yo escuché a un presunto cristiano que decía que había que ir a Jerusalén porque si no se iba a Jerusalén, pues Dios decía que no vendría lluvia sobre su tierra. Es obvio, tenía unos intereses económicos. Y de esa manera los cristianos pueden llegar a ser leudados. ¿Ya? Entonces recuerde que la temática que se maneja en la parábola es simple. Es el reino de Dios comparado con un poco de levadura. En el sentido de que siendo puro el reino puede ser leudado, puede ser alterado el pensamiento que se tiene con relación al proyecto de Dios. Yo tenía otra visión de la parábola, que es la que usted mencionaba al principio.
en relación con la continuidad de las dos parábolas, que es una descripción que existe, hermano Carlos, pero me parece interesante poder entender y aprender, ¿no? Porque sí es cierto que la postura mayoritaria en relación con las parábolas, yo no soy experto, pero sí he leído un par de cosas sobre el tema de las parábolas, todos hablan de dos aspectos, el crecimiento externo y el crecimiento interno del reino. El crecimiento interno en relación con la levadura, que es lo que usted acaba de mencionar, acerca de un poco de esta, cómo logra la transformación total. Sí, eran 3 unidades de harina por un poco de levadura. Pues está pero creo que en todo la misma parábola del sembrador de alguna manera. Pero creo que en todo el contexto que usted acaba de describir acerca del uso del término en todo el texto bíblico, que sí es completamente cierto, pues cambia el panorama. Sí, porque la mayoría de los exponentes plantean que en ese caso la levadura es la palabra que es expandida por el hombre que teme a Dios y entonces logra leudar toda la sociedad, en términos generales, en el campo interno, ¿no? O espiritual, y que también logra persuadir pues a todo el mundo desde esa visión. Pero cuando uno mira el contexto, la levadura nunca trajo nada bueno. Siempre fue símbolo de lo malo. De lo malo. Y no es un argumento del pastor, eso está en la Biblia. Uh-huh. Jesús dijo, guardaos. Pablo dijo, tengan cuidado. ¿Cierto? Es más, Pablo lo llama la perversión. En Gálatas, sí. Entonces, es muy importante que los cristianos tengamos en cuenta ese aspecto. A manera de resumen, digamos entonces que la levadura aquí es de alguna manera aquellas cosas que van en contravía y que afectan el buen desarrollo de la fe del cristiano, produciendo alteraciones en su manera de creer. Amén. Cambiándole de meta, haciéndole ver otras cosas, creer otras cosas que están totalmente al margen de lo que Dios como hoja de ruta tiene en la palabra. Y es que, hermano, permítame decir algo y de pronto voy a pedir ayuda al respecto. La levadura es atractiva, trae una atracción porque hace un crecimiento rápido. Es una cosa que no genera ningún peso de gloria, es una cosa que altera tanto, pero en su esquema es atractivo, porque si lo miramos en su esencia, pan, pues usted mira un pan con levadura y es muy atractivo, pero su peso no es nada, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que la harina pura, sola, es la esencia de nosotros como creyentes y que no tenemos que tenemos que estar atentos a no dejarnos permear de eso, aunque parezca tan atractivo. Hay doctrinas que se presentan muy atractivas, hay comentarios que se presentan muy atractivos, hay cinematografía que le ponen a la palabra de Dios que de pronto hace que el creyente se sienta atracción por ciertas enseñanzas y cosas de ese orden. Y prácticas dentro incluso del culto, que ya los escenarios donde se le hace el culto a Dios son centros de distracción. ¿No ha visto? Sí. Donde realmente deja mucho que desear. Yo he estado en algunas partes de Colombia y en algunos países y me ha llamado la atención cómo se busca entretener la gente. No que la gente viva la palabra, sino que vivan entretenidos. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, decir, yo prefiero un grupo de muchachos bailando en el salón. Complicado. ¿Sí? Sí. Al son del folclore. Y no que estén en la calle. O sea, la gente debería de ir al culto a adorar a Dios. Amén. A no moverse por el ritmo, sino Amén. por el espíritu. Amén. ¿Cierto? Entonces, mire que, pues cómo será que hay un libro que se llama Teología de la Alabanza, ¿no? Donde todo gira en torno a la música. Y el mundo, pues, va, porque a la gente le gusta la distracción. La gente va al cine, ¿por qué? Bueno, La gente va a fútbol, ¿por qué?
La gente va al voceo porque, venga, por distraerse. Muchas personas van a los lugares de reunión a distraerse, no a hacer bendición y ser bendecidos. Y a eso es lo que aquí podemos llamar levadura. Sí, señor. A tal estado que un día se saca a Dios, y voy a hablar de una manera, bueno, como, no te vas a asustar, pastor. Yo he visto en algunas congregaciones, alguna vez fui a una iglesia donde me invitaron a predicar, y le cuento que aquella vez casi me salgo del culto y no predico, porque había una escenografía, ¿es que se dice? Sí, señor. Sí. Donde una niña de la iglesia la han convertido en prostituta. Pues en la escena. En la escena, en la escenografía, sí. El presidente de jóvenes en un demonio. Uno dice, venga, ¿esto se ajustará realmente a lo que Dios quiere con relación a llevar el mensaje? No, es que es una presentación. Por ningún motivo yo presentaría o me prestaría para un papel de esos. Pero los cristianos, en aras de distraer, de entretener, entonces sacamos cualquier cantidad de tiempo para cantar, a veces canciones que ni mencionan a Dios. Es verdad. Cualquier cantidad de tiempo para teatro, con mensajes que de alguna manera no son tan saludables, porque esos que cuestionan y que dicen que al altar no puede subir una persona de X, Y o Z, sí permiten un cristiano que se disfraza de demonio y que actúa como un demonio. O una niña que se sube al presunto lugar que llaman santo para que se comporte como una prostituta, como una drogadita, yo qué sé. Entonces, hombre, yo creo que el cristiano y la iglesia y el pastor debe de tener cuidado. Amén. No estamos en contra de las diferentes expresiones a través de las cuales buscamos llegar a la gente, pero que sí seleccionemos las escenas de tal forma de que no hagamos de un templo del Espíritu Santo una fachada del demonio. De un templo del Espíritu Santo un templo del adulterio, la fornicación, o la embriaguez, o de alucinógenos. Todo porque queremos, ¿qué? Entretener. Mire, pastor y hermano Mauricio y audiencia general, un día yo envié a un muchacho al ministerio. Me llamó mucho la atención que a los 15 días me dijo por teléfono, pastor, ¿cómo hago para que la gente tenga una verdadera expresión de fe? Yo le dije, predíqueles el evangelio. Predíqueles el evangelio. Como al mes volvió y me llamó, hermano, ¿qué hago aquí para que la gente dé a Dios lo que es de Dios? Volví y le dije, predíqueles el evangelio. Porque yo soy un fiel convencido que el evangelio no hay que disfrazarlo. Amén. El evangelio hay que predicarlo como está. Amén, amén. Puede ser que a alguno le talle, puede ser. A los fariseos les tallaba. Y a los falsos maestros les duele. Y a los que no quieren vivir la vida cristiana les duele. Pero la palabra tiene una particularidad. Y es que fortalece a quien de verdad quiere y corta al que está allí como alguien que no quiere de verdad caminar. Entonces yo sí pienso que el cristianismo debe poner cuidado porque hay muchas formas de ser leudado nuestra fe. Muchas formas. Muchas. Desde, yo qué sé, corrientes filosóficas, manejos conceptuales, prácticas que dejan mucho que desear dentro de la profesión de la fe. Hay un sinnúmero de cosas y el cristiano debe ser sano en la fe.
Y todas comienzan por un poquitico, hermano. Claro, es Un que poquitico. las cosas graves, por eso Salomón dice en su libro, cazadme las zorras pequeñas. Que echan a perder las viñas. Ni si fueran las viñas, las grandes viñas. Que están en cierne. No dice siquiera, no dice las viñas, no. ¿Y las grandes? Viñas. O sea que es otra dimensión. Todo lo grave comenzó pequeño. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Hasta que fue los predicadores, los creyentes, los líderes, los que están dentro de ese departamento tan importante que ha creado la iglesia llamado artística. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos parecernos a los demás y se nos olvida que somos cristianos. Amén. Sí, no, en relación con eso decir que muchos inconvenientes, muchos problemas que ocurren en la vida del cristiano comienzan por acciones que no tienen un calificativo moral, es decir, que no son ni buenas ni malas en principio, pero que de algún modo conducen a un lugar en el que uno nunca quiso estar y en el que sí realmente aparece la moral presente, porque aparece como algo que no agrada a Dios, que es malo y que daña. Sí, en ocasiones cuando uno era más joven, le daban ciertos consejos que a uno le parecían exagerados, ¿no? Como que, exageran, tampoco se... Porque de verdad al principio no es malo, no es malo ni bueno, no tiene un calificativo moral, pero eso lo conduce a uno de manera progresiva. Coloquemos ejemplo para que la gente entienda. A mí me invitan a una reunión de cumpleaños de la quinceañera, por ejemplo. Sí. ¿Qué malo tiene ir y reunirme con un grupo de hermanos el día de los 15 años de la niña? Nada. O sea, de momento eso no es nada. Hasta ahí vamos bien. Pero suponga que llegamos a la fiesta y se prende un baile. Entonces ya hay que bailar con la quinceañera. Ya se complicó el asunto. Viste el baile, entonces viene el vino. Hay una anécdota de la vida real como pastor. Lo viví en un sector de nuestro En un país. lugar de La Mancha. Exactamente. Donde el 25 de diciembre se reúne el pastor, como con 10 familias. En esos pueblos acostumbra el dueño del supermercado, por ahí le llaman tienda o granero, darle una botella de vino a los clientes que han sido fieles. Entonces se reúnen 10 personas y cada una lleva su botella de vino. Y entre ellos está el pastor y comienzan vino aquí, vino allá. Saquen qué pasó después de tomarse 10 botellas de vino. Dios santo. Entonces mire que las cosas, uno puede terminar mal. Hermano, por eso me encanta esa canción, escóndete en la mano del Señor. Amén. Escóndete ahí, no te salgas de ahí. Sé sano en la fe, en la doctrina. No creas como dice la gente, cree como dice la Escritura. Yo siempre he dicho eso. Yo soy un fiel convencido que la mejor manera de vivir la vida cristiana es creyendo a Dios como dice la Escritura. Amén. Y no como los supuestos. Y no como lo que va apareciendo en el camino. Y no como lo que va llegando. Porque eso es lo que va haciendo que resulte la masa toda. Contaminada. No, pues si así vive el pastor, si así vive la familia del pastor, si así viven los diáconos, si así viven los jóvenes, entonces termina una iglesia como la iglesia de la Odisea. Creyendo ser rica era pobre, creyendo ser generosa era miserable, mezquina, creyendo tener visión eran ciegos. Creyendo estar vestidos Estaban desnudos. y creyendo ser ricos eran pobres. Entonces aquí hay que ponerle cuidado porque la enseñanza que arroja esta parábola es muy, pero muy importante. Sigamos, pastor.
El verso 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aparece una referencia interesante, Salmo 78. Ustedes pueden leerlo en el verso 2, donde aparece la profecía de la cual Jesús hace alusión. O mejor, Jesús no, Mateo. Mateo. Porque Jesús da la parábola y Mateo explica, hace su aporte para enriquecer la enseñanza, haciendo saber de que Jesús utilizaba parábolas con un fin. Y era orientar, pero también con un cumplimiento. Jesús es el cumplimiento. Amén. Me llama la atención eso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Las parábolas del reino estaban de alguna manera, ¿cómo se dice esa palabra? En el conocimiento anticipado de Dios desde la fundación del mundo, y que ahora en el ejercicio del ministerio de Jesús iban a ser aclaradas al pueblo de su tiempo, en su cultura, y con una razón. Recuerde que el pueblo de Israel, su sueño siempre fue tener el reino de Dios. Y el Evangelio mismo de Mateo, en su capítulo 6, da una enseñanza acerca de una de las peticiones que deben de tener los que quieren poseer el reino, y es pedir que el reino de Dios venga. ¿Cierto? Y aquí el reino de Dios ya está, solo que aquellos, a causa de su actitud, de su tradición, no alcanzan a ver, pero que Jesús, a través de las parábolas, busca, uno, que los que creen lo entiendan, y dos, que los que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, no sean tan culpables como para no tener otra oportunidad. Sí, nuevamente en Mateo aludiendo a textos del Antiguo Testamento para certificar quién era Jesús, ¿no? Amén. De algún modo ese ha sido uno de los elementos más particulares que uno puede ver en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, donde él alude al Antiguo Testamento para hablar de que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías acerca de la llegada del Mesías. En este caso particular, hablando acerca de las parábolas y en relación con una cosa que ellos esperaban de manera ansiosa, que era el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Mire lo que escribe un oyente, mire lo que escribe. Dios le bendiga, hermano Carlos y hermanos de la mesa. Con relación a lo que están, dice ella aquí, esta personita dice, con relación a lo que están tratando, es bastante delicada esas presentaciones. Aquí hace varios años hicieron una presentación similar a lo que están hablando. El hermano que representó al borracho tuvo un enfrentamiento. La hermana que representa a la prostituta cayó en pecado. No recuerdo a los otros participantes. Me parece que alguien se apartó. Y es que, de verdad, uno sí tiene que ponerle cuidado a eso. Amén. Porque el lugar del culto debe de ser para predicar el Evangelio, ¿no? Predicar el Evangelio. No es para discursos políticos, ni para presentar al candidato, no es para que el cristiano se vuelva demonio o la niña se vuelva prostituta, o borracho, o drogadicto. Vamos a ser prudentes en eso y tengamos en cuenta lo que aquí decimos, que las parábolas tenían un fin y que sin ellas Jesús pues hubiera privado al mundo de su tiempo de muchas riquezas y de una manera especial a los que habían creído en él.
Jesús explica la parábola de la cizaña. Eso ya lo vimos. Que ya lo vimos. Luego viene la perla del gran precio. El tesoro escondido, el 44, hermano Carlos. Ay, sí, gracias. Muy amable. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Explíquemelo. Sí, dicen que son contiguas esas dos parábolas, ¿no? La parábola del tesoro y la parábola de la perla. Dicen que son, que tienen un contenido similar, solo cambia el elemento que se encuentra. En este caso, pues, a lo que hace alusión es al individuo que se topa de casualidad con este precioso reino y se da cuenta el gran valor que tiene. Así que decide abandonar absolutamente todo con tal de obtener eso que ha encontrado, que en el caso particular, pues aquí le pone el título de Tesoro Escondido, en el siguiente texto de una perla de gran precio, una perla preciosa. En ese sentido, aludiendo como al mismo propósito, ¿no? A encontrar algo de un valor superior a todo lo que él tenía. Todo. Entonces lo abandona todo por obtener aquello que ha encontrado y que es muy valioso. Muy interesante su planteamiento porque se ajusta a una correcta interpretación. Pues hay otros intérpretes que plantean de otra manera, ¿no? Yo creo que usted ha leído al respecto. Pero la lógica dice que qué hombre puede comprar algo tan grande como lo que Dios nos da. Sino que el texto lo que está diciendo es más bien, dejo todo por alcanzar lo más grande. Porque el texto, cuando usted lo lee, parece, si usted lee, el texto parece que dijera que el hombre esconde el tesoro y va y luego viene y lo compra. ¿Cierto? O sea, el término aquí lo que está buscando mostrar es deja todo por lo más importante, que es lo que aparece contextualizado en la Biblia cuando encontramos dicho por el mismo Jesús: todo el que pierda su vida la hallará, y el que la salve la perderá, y el que no dejare padre, madre, bienes, todo, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, la enseñanza de Jesús es aquí: déjenlo todo por lo más valioso, ¿cierto? Eso Amén. En sí es lo que quiere dar la enseñanza. Luego viene el verso 47, hermano Mauricio, al verso 50. Dice la palabra de Dios: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué le parece? Interesante porque es muy similar al trigo y la cizaña, ¿no? Sí. Establece que viene un día donde esa red recoge a todos y también me lleva al juicio de las naciones, ¿no? Capítulo 25, verso 31 en lo adelante. Uno a veces quisiera que la red se llenara solo de peces buenos. Sí. ¿Cierto? Y uno quisiera que todos los que llegan fuesen excelentes. Pero en esa red, porque Jesús está colocando un ejemplo, ¿verdad? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera.
mire que no se lesiona lo bueno desde antes, sino que sale junto todo. Sí, hay quienes dicen que es una variante de la parábola del trigo y la cizaña, más contextualizada con la población de discípulos que él contexto en que tenía. vivía. Claro. Es eran más, al punto pescadores. que hay gente que hace análisis de cada término en el original. Y o sea, el término que él utiliza para hablar de la red es un tipo de red que ellos utilizaban y se llamaba barredera. Por ejemplo, que el recipiente era el mecanismo que ellos tenían. O sea, hay un montón de elementos en el lenguaje original, ¿no? Que es, o sea, es decir, la capacidad de Jesús para transmitirle a ellos el mensaje, que hay quienes dicen, bueno, si el trigo y la cizaña para ellos era conocido los sembrados, pero la población particular que él tenía individuos que habían ejercido como pescadores, así que para ellos era mucho más entendible utilizar una parábola con peces que con trigo y cizaña. Así que ellos dicen, no, esta es una variación de la del trigo y la cizaña. Porque al final es el mismo elemento, ¿cierto? Y Sí. es el mismo mensaje. Sí, El tal mensaje, cual es el mismo. el mensaje. Yo quiero hacer un comentario porque pues yo he vivido algunas cosas y me parecen importantes. Creo que la red aquí es diferente a lo que llamamos tarraya en Colombia. Ujú. Más bien está relacionada con lo que se llama en la costa chinchorro. Es una red que se pone al piso, se asegura, para que cuando el mar venga, y con ellos los peces, luego el mar se va y los atrapa. peces quedan en la red. Ahí en el chinchorro. Yo vi ese ejercicio en un lugar que llama Sibirú, Chocó, en una gira misionera que tuvimos. Y me llamaba mucho la atención cómo en la atardecer o en la noche tienden la red o el llamado chinchorro y a la mañana van y entonces encuentran el pez y ya lo llevan a la... Me parece que es muy interesante lo que Jesús hace porque busca llegar en el lenguaje y en lo que ellos conocen, ¿sí? Que de alguna manera también nos da una enseñanza a nosotros, ¿no? Utilizar un lenguaje que la gente conoce. Además que... En el contexto que la gente vive. Jesús es muy inteligente. Utiliza una pedagogía que el que no le entienda, porque realmente me pasa como en el instituto alguna vez que teníamos un estudiante que llevaba 5 semestres en primero. ¿Ya? Y aunque se le decía que no pasaba, volvía y pagaba porque le gustaba estar ahí. ¿Ya? Le gustaba estar ahí. Pero Jesús utilizaba algo, como decimos en el lenguaje de hoy, plastilina es, para explicar algo que la gente lo entendiera. Y imagínense, pescadores que manejaban redes, que sabían cuáles eran los peces, el tamaño, la medida, los que servían. Jesús utiliza una estrategia muy interesante para hacer llegar su mensaje. Amén. Y aquí hay algo lindo que es que Dios toma lo que le pertenece. O sea, en esa red Él toma lo que le pertenece. Y le pertenece lo bueno, lo que Él ha hecho, lo que Él ha transformado, las personas que han obedecido. Es que mire usted que el pasaje tiene 2 comparaciones. Si usted lo mira, el verso 47 y 48 es un ejemplo. Y en sí, como la interpretación o la aplicación de ese ejemplo está en el verso 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos. ¿Y qué pasará? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, el verso 49 y 50 hace las veces de lo que nosotros encontramos en el verso 38 al 43, que es la explicación donde que es. Entonces así, aquí nuevamente hace uso o sea, refiere el hecho de que son los ángeles los que apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes.
en el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego entonces dice el destino de los justos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Qué interesante. Amén. Y luego viene tesoros, ¿qué? Nuevos y viejos. Ese es otro. Sí. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor. Sí, Señor. Pero no fue toda la multitud, fue los discípulos, porque recuerde que al principio estudiamos que cuando Jesús da la parábola, los discípulos lo entienden y una vez que estén en casa, ellos le dicen, Que se les explique. explíquenos. Amén. Porque no entendimos. Y él les explica. Y ahora aquí vuelve y les dice, venga, yo quiero darme cuenta si me he hecho entender. Si ustedes sí han comprendido. No, pues con unas enseñanzas de esas, con plastilina y todo ahí incluido. ¿Quién no entiende? Por eso hoy yo no comparto la tesis de algunos que dicen que la gente se salva si Dios allí viene, le corre el velo y le mete el evangelio en la cabeza y lo cambia de adentro hacia afuera. Porque lo que era oculto desde tiempo pasado, es que lo acabamos de leer, Amén. desde la fundación del mundo, ahora Jesús lo ha hecho entendible, ¿cierto? Comprensible. ¿Quién no puede entender hoy que la salvación es por gracia? Es una pregunta. ¿Quién no puede entender hoy que Jesucristo es Dios? ¿Quién no puede entender hoy que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos? Eso no lo entendieron hasta San Mateo. Pero después de que viene Jesús, eso que no entendían está al alcance, que es el Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre necesite para ser salvo está en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso es que es tan importante cuando uno se detiene a pensar lo que Jesús acaba de decir aquí. ¿Entendieron todos esto? ¿Lo entendieron? Algo así como, ¿quieren que les explique otra vez? ¿Hay algo que no entendieron? Y yo dije, no, pues aquí no hay forma de decir que me quedan dudas. Sí, Señor. Así concluye, ¿no? Así. Sí, Señor. Sí, Verso Señor. 51. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante. Es otra parábola, ¿cierto? Otro ejemplo. Amén. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero tiene que ser un doctor. Y hasta el momento en que se da el texto, el único que realmente tenía esa capacidad, esa facultad, era él. Amén. ¿Sí o no? Porque los otros estaban ciegos, envanecidos, aferrados a tantas cosas que habían hecho a un lado la esencia de lo que se había dado en el tiempo de Moisés. Por eso ojalá que usted y yo, que tenemos esta gran oportunidad, profundicemos en este conocimiento y en esta gracia, porque tengo que decirles que el tiempo se fue.